Si fueras etnógrafa, etnógrafo, etnógrafe en tu propia sociedad, ¿a qué grupo social estudiarías y por qué? Pero mientras tanto, yo quiero que piensen en esto porque nos va a ayudar muchísimo en el próximo texto que tenemos, ya está armada el aula, que es sobre alteridad. ¿Sí? Piensen siempre, cuando vamos si fuésemos antropólogos o etnógrafos y vamos a estudiar a otro grupo humano, que la comparación es entre nuestro etnocentrismo, nosotros, respecto de ellos. Y ellos en su rareza, entendido como parte de un grupo de pertenencia. Piensen los ejemplos que pensaron y que ahora me van a comentar en relación a este cuadro comparativo siempre, ¿no? ¿Cómo es para mí como parte de un grupo social, de un nosotros? ¿Cómo es para ellos como parte de un grupo social? ¿Qué es eso raro que para mí está normalizado y cómo yo mido esto en función de, mire, tengo mi ombligo acá, de mi propio etnocentrismo? Bien, tres cositas más antes de que pasen ustedes y ya terminemos esta clase. En la introducción de Guber nosotros encontramos que la autora nos dice que la etnografía es un enfoque, un método y un texto. La etnografía como enfoque, la cuestión central es justamente que pretende entender los fenómenos sociales desde la perspectiva de los otros, desde la perspectiva nativa, desde la perspectiva del punto de vista del nativo. Pero, por supuesto, siempre mediado por el conocimiento del investigador, que es quien va a visitar a estas personas, tratar de entenderlas, y que es quien en última instancia va a escribir la etnografía. Involucra tres niveles: ¿qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo es para ellos? Y un buen trabajo de campo permite justamente una buena interpretación que no malinterpreta esta perspectiva nativa, sino que puede dar cuenta de este punto de vista. ¿Qué papel cumple la teoría en una etnografía? Y hace posible buenas preguntas, pero también hace posible buenas interpretaciones. Nosotros vimos hoy la relación fuerte que hay entre la teoría, el objeto de estudio, o sea, a quienes se investiga, y el método. La etnografía como método se fundamenta, como ya a esta altura hemos visto, a través del trabajo de campo, llevando adelante actividades que son básicamente las que vienen haciéndose desde fines del 19, ¿no? Observación participante, participar con la gente de su vida cotidiana y conversar con ella, que más o menos estructuradamente se puede llamar entrevista. Y el principal instrumento es el investigador para llevar adelante esto, que va del desconocimiento al reconocimiento del punto de vista del otro. Y hoy en día, además, agregando esta cuestión de la reflexividad, que es tener en cuenta qué papel tengo yo como investigador en esta relación social que me une a los otros. Y como texto, por eso quiero subirles algunos ejemplos para que ustedes vean de etnografías, porque en el marco de la pandemia no vamos a poder leer, nosotros antes leíamos varias etnografías en el curso. Lo que se muestra en ese argumento es esta interpretación de una cultura que se hace inteligible ante quienes no pertenecen a ella. Y esa otra persona tiene que poder entender a esa cultura a través de este argumento etnográfico. El trabajo que mencionó Gastón hace un rato es una etnografía, y el de los argonautas del Pacífico Occidental, de Malinowski, también es una etnografía, acerca de los trobriandeses. Entonces, la etnografía como texto se propone elaborar una representación de lo que piensan y hacen los interlocutores de campo, mediados por una interpretación que hace el investigador, que articula la teoría nativa, la perspectiva del otro y la teoría académica. Yo elegí el taoísmo. Bueno, ¿y a dónde los podemos ir a buscar? ¿Están en algún lado? ¿Hay un templo? ¿Cómo los encontramos? En realidad lo que yo encontré es que esto empezó en China. Es una antigua tradición religiosa y filosófica china. Y las costumbres es
Con las costumbres ellos ven... No, espere, a ver. Está relacionado con las costumbres y la forma en la que se ve el mundo, en el cual el Tao es la realidad suprema y el principio de todas las cosas que los rodea, ¿no? ¿Y qué es el Tao? Yo buscaba, ¿qué era el Tao? ¿En qué creían? Y yo sabía que siempre hablaban de la paz, pero no solo de la paz, creen en la naturalidad, la vitalidad, la paz y la flexibilidad. En Belgrano hay una comunidad de taoísmo cerca de... Cuando piensen con qué grupo haría trabajo de campo, tiempo, espacio, hoy, ¿sí? Entonces, bueno, Gabriela se iría al barrio de Belgrano a ver a estos taoístas, a ver qué piensan, qué en la hacen, calle qué dicen. Mendoza, en la calle Mendoza, profe, están. En la calle Mendoza y Arribeños. Un grupo de 50 personas hoy, solamente, hubo más. Perfecto, muy bien. Identifiquemos por qué te resulta una alteridad que irías a estudiar. ¿Qué sos vos para que ellos te resulten extraños, raros? Ese nosotros contra ellos, digamos, ¿no? Diferente En de ellos. realidad no lo considero extraño, sencillamente que yo practico otra religión y Eso, todo ahí lo está. ¿Vos que qué dice, sos? ¿Qué religión practicás? yo soy evangelista. Perfecto, ahí está. Bien, nosotros, evangelista, puede producir extrañamiento, no en el sentido de peyorativo, Gaby, no en el sentido ese, Sí, sí, sí. sino en el buen sentido. Se extraña y quiere entender a estos otros que se diferencian de alguien que es evangelista porque son taoístas, creen en otra cosa, tienen otra perspectiva de mundo, en el sentido de religiosidad o de filosofía de vida, habría que ir a ver, ¿no?, con ellos, pero excelente ejemplo, Gabriela, muy bien. Bueno, yo puntualmente estudiaría los grupos privados de libertad en instituciones penitenciarias. Perfecto. Primero, por un lado, estos claramente presentan una alteridad porque las instituciones penitenciarias históricamente se conformaron con una funcionalidad de tratamiento y que es a la vez homogéneo y a la vez heterogéneo, ¿no? Y esto posibilita unas altas tasas de reincidencia. Tenemos un 60%, estos son cifras del Sistema Nacional de Estadística Penal, tenemos un 47% de la población que no está penada y una tasa casi del 65% de población en situación de reincidencia. Dicho esto sinceramente me parece una fuerte alteridad social más que propia, ¿no? Otra cosa, creo que el sistema penal cumple con un rol de populismo punitivo que, bueno, por los datos que di anteriormente, que solo le basta con sacar de circulación a determinado tipo de población que podrían considerar de riesgo y que también tienen una especie de estética y se transforma en un sistema casi clasista el argentino. Incluso hay profesionales de otros países que lo identifican de esta manera, y que estas circunstancias no son percibidas por los mismos y que de cierta forma contribuyen a certificar muchos estigmas que cierta parte de la población carga, ¿no? Y que a la vez este contingente poblacional rota por instituciones judiciales en diferentes áreas de su vida o etapas de su vida desde muy temprana edad. Y no existe una base estadística y no es un detonante y no es un condicionante para estar en las mismas posterior. Y creo que es sumamente necesario crear, saber cuántas personas en verdad pasan por diferentes instituciones y qué instituciones hasta llegar al sistema penal para personas mayores. Bien, entonces vamos con dos cosas. La alteridad la estableces a partir de que vos no estás en situación de encierro y estas personas sí. Porque tenemos que establecer esa alteridad. El nosotros y el ellos eso podría ser una. Sí, otra cosa es la estética. La Bien. Estética y el pertenecer a determinado lugar. Perfecto, ¿no? esos códigos van a tener que ver con la clasifica. pertenencia en un lugar y en otro. ¿Y dónde harías el trabajo de campo? Porque esa es la parte interesante. En cualquier institución penaria. Bien. El penal de José León Suárez. En una cárcel, por ejemplo, en una institución... Sí. Bien, perfecto, muy bien, excelente. Bueno, a mí me causó mucha curiosidad el tema de los inmigrantes senegaleses. Porque realmente
No sé, digo, ¿qué es lo que los trajo de un lugar tan diferente, ya partiendo del idioma, a la Argentina? Bueno, justo enganché una entrevista, entre otras cosas, ¿no? Y cómo hacen para mantenerse realmente con esa joyería, vendiendo la joyería en la calle, cómo se mantienen, Dale, y Gisela, bueno, en vamos con ese, toda la alteridad entonces. sí, Primera, sí, dijiste la identidad étnico-nacional, ¿no? sí, Senegal, sí, Argentina, ahí hay un primer nosotros. ¿Qué otra cosa que salta a la vista nos diferencia? y la raza, Bien, el color la de la piel de piel, color negro, exactamente. es Ellos otra son raza negros totalmente y nosotros distinta, más blancos, perfecto. Después vamos a discutir el sí, concepto de raza, sí. le vamos a dar especificidad, pero por ahora Bueno, podemos está bien, decirlo pero físicamente tranquilos, somos, exactamente, muy bien. no es con Y, intención. claro, exactamente, y el trabajo, ¿no? Un trabajo El aparentemente informal de trabajo, vendedor ambulante contra un trabajo más formalizado u otro tipo de trabajo. Y también claro, podríamos decir claro, los continentes, ¿no? África, América. tal Excelente. cual. Y podríamos agregar El idioma la- también, el idioma y la religión. Muchos de ellos son la religión. musulmanes. Excelente ejemplo, Gisela. Karina estaba antes y después Bueno, Olga. buenísimo. Dale, muy bien, muy buen ejemplo. Sí, ¿qué tal? Bueno, yo de estudiar estudiaría a las sociedades que viven en las islas del Delta, ¿no? Todas esas comunidades, más que nada porque me llama mucho la atención. Primero voy a contar de que yo tengo una conocida que da clase de historia en la isla, y me dice que es otro mundo totalmente distinto al cual estamos viviendo nosotros. Por otro lado, sigo a un youtuber, Fernando Recia, que él es licenciado en comunicación social, y me gusta mucho porque él muestra lugares, todo, pero también va a las culturas, y me llamó la atención cuando visitó San Nicolás, hizo entrevista a las personas ahí, y me empezó a llamar la atención cómo viven las personas en el Delta. Y no estamos hablando de los countries, ¿sí? Listo, perfecto, Karina, muy bien, excelente. Así alcanzamos a escuchar otro más. Muy bien, Cari. A mí me interesa mucho la comunidad paraguaya, porque mi abuela y parte de la familia de mi mamá es de Paraguay en realidad, pero después vinieron a Argentina por trabajo y bueno, muchas otras cosas. Y siempre me llamó la atención porque ella a veces hablaba con su familia en guaraní y me despertó mucha curiosidad de lo que es la cultura y lo que es el lenguaje, y aprender algunas palabras siempre me pareció, no entenderlo yo, siempre me dio curiosidad de querer aprender y saber de lo que estaban hablando porque me estaban ocultando cosas. Entonces, siempre me gustó y me gustaría investigar esa comunidad por la cultura y por el lenguaje que tiene. Excelente. Sería más a lo Boas, ¿no? Con un informante clave y aprendiendo el idioma para enterarse qué cosas le ocultaban. Me encantó, Sol, excelente, muy bien. Sería una mezcla entre lo paraguayo y lo guaraní, que lo guaraní es mucho más que lo paraguayo, Claro, pero es bueno, una acá hay una mezcla. articulación. Muy bien. Dale, profe, a mí me gustaría estudiar judíos ortodoxos, particularmente las mujeres. Me pasa que yo trabajo en Nordelta y siempre normalmente va una mujer, que esta mujer un día viene con un pañuelo y a la semana cae con una peluca. Entonces no entendía por qué. Resulta que las mujeres casadas se tienen que rapar y pueden usar una peluca o pueden usar una túnica para no traer a otros hombres. A mí es algo que me parece rarísimo. Y iría hasta 11, hasta la AMIA, a estudiar este grupo social. Excelente, Lara, genial. Les comento lo que se viene para la semana que viene muy rápidamente. Ya está armada el aula y van a tener 2 textos para leer. Uno es un texto que hicieron Silvina Formentel y Laura Zapata acerca de un trabajo de Esteban Crotz que se llama Alteridad y Pregunta Antropológica. Ellas hicieron una especie de resumen más amigable que el texto original,
ese es uno de los textos, es muy cortito, son 2 páginas, y después van a tener un texto que hizo Laura Zapata, que se llama Mi hermana Maritza, la etnografía y la alteridad, donde Laura Zapata, que es la titular, explica y aplica el concepto de alteridad a un ejemplo que le pasó a ella en trabajo de campo en Mozambique. Eso es lo que ustedes se van a encontrar, tienen que leer esos 2 textos, y después van a tener las siguientes cuestiones: un verdadero o falso con respecto a algunas afirmaciones sobre qué es y qué no es la alteridad. Y el segundo, que es el que me interesa, es, según Cross, la alteridad tiene que ver con la experiencia de lo ajeno, de lo extraño. A partir de esta idea, describa brevemente 2 experiencias que lo hagan sentir extraño dentro de su cultura y fuera de su cultura. ¿Sí? Tienen que describir 2 experiencias que los hagan sentir extraños dentro de la cultura de ustedes y fuera de la cultura. Como siempre, ya sabemos, tiempo, espacio, especificidad, situación, quiénes estaban. Después van a tener un párrafo para analizar y ustedes conceptualizar con las palabras de ustedes qué significa la alteridad, si tuvieran que explicarle a alguien. Después, el punto 4 dice, si tuviera que elegir un grupo con el que haya tenido contacto previo como alteridad, o sea, la experiencia de ustedes, ¿cuál sería y por qué? ¿Cuáles son los puntos de encuentro entre la propia cultura y la cultura elegida? Y pueden incluir fotos. Y el número 5 es, ¿qué relación hay entre cultura, que es lo que vimos la clase pasada, y alteridad? Y también pueden incluir fotografías. Bueno, ¿están contentes? ¿Sí? Bueno, pasen buena semana, nos estamos viendo, cualquier duda me preguntan por mail, me preguntan por foro, por favor les dicen a los compañeros que no pudieron estar que va a estar el video en YouTube en cuanto logre editarlo, etcétera, etcétera, ¿sí? Así que bueno, nos vemos dentro de un par de semanas y muchísimas gracias por la participación.